Bueno, pues vamos a abrir nuestra Biblia a la carta a los Efesios, capítulo 6. Efesios, capítulo 6. Hace ya varias semanas comencé hablando de soy una bendición. Y bueno, la semana pasada estuvo con nosotros la pastora Linda Gómez de Tlalmanalco, y pues por esta causa hicimos un paréntesis, pero quiero decirle que esta serie va para largo porque hay mucho que hablar, diferentes temas. En las semanas que inicié la serie de Soy una bendición, esta sería la tercera parte, hablaba yo de que somos una bendición cuando practicamos la responsabilidad. Es decir, que cuando usted y yo somos responsables con las actividades o con los roles que nos toca en cualquier área de la vida, eso nos convierte en una bendición. Y comencé hablando sobre la familia, porque la familia es el núcleo principal tanto en la sociedad como en el reino de Dios. Entonces vimos ya lo que es el rol de pareja, de esposo, de esposa, y que cuando somos responsables con eso nos convertimos en una bendición. También vimos un poquito lo que es el ser padre, y esto también nos convierte en una bendición cuando hacemos lo que debemos hacer y como nos dice la Escritura. Y hoy vamos a hablar acerca de la responsabilidad que tenemos como hijos. Ahora, todos los presentes, absolutamente todos, somos hijos. Todos. No importa si usted tiene 80 años, usted es hija o hijo. Quizás sus padres ya no vivan, pero usted los tuvo en algún momento. Entonces, lo que voy a hablar, no esté pensando nada más, ¿verdad? En, ay, a mi chiquillo de 14 años o de 10 años o de 20 años. No, esto es para todos y cada uno de nosotros, porque todos somos hijos. Aun si sus padres ya no viven, usted vale la pena que reflexione en esto que voy a hablar. Y obviamente si sus padres viven, pues con mayor razón. No importa si usted ya está casado o aun si usted nunca va a tener hijos, usted sigue siendo hijo. Entonces, hoy la verdad es que es un día muy peculiar. Bueno, es 9 de mayo, el día de mañana, 10 de mayo, en nuestra nación se festeja el Día de la Madre. En otros países como España se festejó la semana pasada, pero aquí en México el 10 de mayo festejamos el Día de la Madre. Entonces la verdad es que concuerda bastante. Y lo que voy a hablar no solamente es hacia las mamás, esto también tiene que ver hacia los papás. Aunque bueno, pues vamos a aprovechar la fecha. Dice Efesios capítulo 6, versículo 1. 6:1 dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Padre, gracias por hablarnos al corazón sobre este tema que es más importante de lo que a veces estamos conscientes. En el nombre de Jesús, amén. Soy una bendición cuando soy responsable al honrar a mi padre y a mi madre. Usted es una bendición cuando usted es responsable al obedecer este mandamiento de honrar a su padre y a su madre. Pero no solamente somos una bendición, desatamos bendición cuando honramos a nuestro padre y a nuestra madre. ¿Qué tan importante será este mandamiento que Dios habla de él tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento?
lo menciona en ambos testamentos. Jesús también lo menciona con los fariseos. El apóstol Pablo lo menciona en sus cartas. Honrar es algo que tenemos que entender y vamos a unificar conceptos sobre lo que es honrar. ¿Qué significa honrar? Mire, honrar a los padres específicamente comienza con reconocer la posición que Dios les ha dado. Ahora, esto parece tan obvio, pero escúcheme bien. Parece muy obvio, pero la realidad es que en la época en que vivimos, esto se está diluyendo de manera peligrosa. En los años 50, en los años 40, ¿verdad? Era muy claro entender que mi papá y mi mamá son mi autoridad. Pero hoy en día eso está confuso. ¿Por qué lo digo? Porque hoy en día se ven cosas que hace 50 o 60 años o 70 años no se veían. En la época de nuestros abuelos, ¿cuándo se iba a ver que un niño le pegara a su madre? Ni de chiste se veía que un niño pateara a su mamá o le fuera grosero. O sea, eso no era nada común ni aceptable. Pero hoy en día sí. Hoy en día es común que los papás le tengan miedo a sus hijos. Ahora sí que los patos le tiran a las escopetas. Cuando antes era al contrario, ¿verdad? Los hijos nomás veían llegar a papá, nomás veían y se cuadraban y con una mirada entendían todo perfectamente. Ahora entiendo que había excesos, pero la realidad es que estaba muy clarito que papá y mamá eran autoridad. Y la honra a los padres comienza con eso. Papá y mamá son nuestra autoridad. No importa si es buen padre, si es mala madre, no importa su conducta. El simple hecho de tener una investidura de autoridad por el ser nuestro padre es algo que debe reconocerse. Y ahí comienza la honra. Entonces, ¿qué es honrar? Reconocer que papá y mamá es nuestra autoridad. La frase que quizás no nos gustaba oír, pero la verdad es que tenía mucha razón porque nos ubicaba. Esa frase que en ocasiones nos decía nuestra madre hace varios años es: ¿por qué lo digo? Porque soy tu madre. ¿Pero por qué? Porque soy tu padre. Punto. Mira, eso te ubica. Y no nos gustaba, pero la verdad es que nos ubica. Hoy en el afán de que los padres tienen, los padres modernos, los padres jóvenes, tienen el afán de ser amigos de sus hijos. No digo que esté malo, pero en ese afán se traspasan los límites, se confunde la autoridad. Y eso, tengan mucho cuidado. Papás jóvenes que me están escuchando, de verdad tengan mucho cuidado con eso. Es bueno ser amigo de tus hijos, pero es mejor que tu hijo entienda que tú eres su autoridad. Mucho mejor, y ahorita te voy a decir 3 razones por qué. Y yo creo que cuando las escuches vas a entender que vale la pena que nuestros hijos entiendan que somos su autoridad para bendecirles y que el que respeten eso es honra. Entonces, honrar significa respetar, reconocer la posición única, porque solo tienes una madre y un padre, no hay más. Ahora, a lo mejor usted dice: pero yo crecí con la abuela, yo crecí con una tía, yo crecí con padres adoptivos. Esas personas tomaron el lugar y son tu figura paterna o materna. Y a ellos debes honrar. A lo mejor tú no conociste a tu padre biológico, pero la persona que tomó ese lugar debes honrarle.
A lo mejor tú no conviviste con tus padres biológicos, pero los que ocuparon ese lugar, sea quien sea una tía, sea el abuelo, sea la abuela, esas personas deben ser honradas por ti. No sé si esto está como, siento que si grito voy a dejar a todo el mundo. Entonces debemos reconocer la posición singular que nuestros padres tienen. Honrarlos es valorarlos. Valorarlos. Y obviamente debemos buscar hacerlo con cariño y con amor. Ahora, yo sé que si los padres son violentos, va a ser difícil honrarlos con amor. Pero bueno, mínimo respétales. Pero si puedes ir añadiendo amor, es todavía mejor. No solamente reconozco la autoridad, no solamente reconozco su posesión, sino muestro ese cariño, ese amor. Eso sería la honra completa. Ahora escuche bien esto. Es importante honrar la posición de los padres, aun cuando no se puedan honrar sus acciones. Explico esto. Si papá y mamá hacen cosas pecaminosas o cosas incorrectas, esas acciones no las vamos a honrar, pero sí honramos a la persona por la investidura de autoridad. Es decir, no voy a estar de acuerdo con la violencia, no voy a estar de acuerdo con el pecado, pero eso no me va a librar o a perdonar de honrarles, de respetarles. Entonces, repito esa frase, es importante honrar su posición aun cuando no se pueda honrar su acción. Su posición sí, aunque su acción no se pueda honrar. Este ejemplo lo vemos en Hechos capítulo 23, ¿verdad? Ahí el apóstol Pablo, solo lo cuento, si usted lo quiere anotar la cita bíblica, es Hechos 23 del 1 al 5. El apóstol Pablo, ¿verdad? Estaba delante del concilio de los judíos y estaba siendo juzgado. Y lo mandan golpear, ¿verdad? El sumo sacerdote le manda a golpear. Y el apóstol Pablo se enoja y le dice al sumo sacerdote: Dios te golpeará a ti, sepulcro blanqueado. Y entonces se escandalizan y le dicen: oye, al sumo sacerdote, al siervo de Dios estás injuriando. Entonces el apóstol Pablo reacciona y dice: no sabía que era el sumo sacerdote. Y la Biblia dice, o la palabra dice, que no injuriarás al hombre de Dios. Entonces él se retracta de su acción. Es decir, aquí está el ejemplo de que el apóstol Pablo no aprobaba la acción de su autoridad, pero sí estaba reconociendo a su autoridad. Vamos a ver algunas acciones que nos hacen saber que estamos honrando o deshonrando a nuestros padres. Usted y yo deshonramos a nuestros padres cuando los desobedecemos. Ahora, obviamente la obediencia fue el primer versículo que leímos de Efesios 6:1. Dice: obedezcan a sus padres. La obediencia, ¿hasta cuándo debe ser? Hasta que se es adulto responsable o hasta que se case. Es decir, que en mi caso, que soy adulto y que estoy casado, obedecer a mi madre ya no es como una obligación. Escucho su consejo y obviamente si es bíblico y si es bueno, lo voy a practicar. Pero ya no estoy en la posición de que mi mamá me tiene que decir qué hacer. Eso solo se aplica con los hijos pequeños o los inmaduros. Y este es un proceso interesante que se va desligando en la juventud. En la juventud habrá cosas en que uno tiene que imponer y vas a decir: obedeces porque obedeces, aunque tengas 20 años. Pero habrá cosas en donde uno tendrá que soltar el asunto de decir: bueno, yo te estoy diciendo qué hacer. Si tú no obedeces, no te voy a obligar porque ya eres responsable. Esto todo un tema que tendría yo que hablar, pero hay deshonra cuando desobedecemos. También hay deshonra cuando los rechazas.
Si tú rechazas a tus padres, en alguna manera los estás deshonrando. Deshonramos a nuestros padres cuando les gritamos. Aguas con levantar la voz. Aguas con levantar la voz, porque estás deshonrando a papá y a mamá cuando les levantas la voz. Deshonramos a papá y mamá cuando los insultamos. Y es aquí donde yo decía, en el afán de ser amigos, a veces nos pasamos el límite y empezamos a jugar pesado y entramos en un factor de familiaridad incorrecto. También los deshonramos cuando los despreciamos. Si te dan vergüenza tus papás, suele pasar. A mí en la infancia sí me llegó a dar vergüenza, ¿verdad? Porque mi papá, sobre todo porque era alcohólico, me daba vergüenza decir que era mi papá. Pero eso es una manera de deshonra. También los deshonramos, ¿verdad?, cuando no escuchamos sus consejos. La Biblia es muy clara en el libro de Proverbios. Dice, escucha el consejo de tu padre, el consejo de tu madre. Entonces, no escuchar el consejo, aunque te caiga gordo, es deshonrarlos. Cuando tú guardas resentimiento hacia tus padres, es deshonrarlos. Cuando los juzgas, es deshonrarlos. Cuando los señalas con condenación, cuando juramos que no voy a ser como ellos, yo no voy a ser como tú, lo estás deshonrando. Cuando te rebelas, cuando no aceptas su autoridad, cuando devolvemos mal por bien, cuando hablas mal de ellos, cuando estás peleando con papá y mamá la mayor parte del tiempo, estás deshonrando. Cuando discutes con ellos agresivamente, los estás deshonrando. Cuando te sales de tu casa resentido, te casaste con resentimiento. Jóvenes, busquen la manera de que cuando se casen salgan en paz y con bendición de sus padres. Hagan hasta lo imposible porque así suceda. No importa si tus padres no son cristianos, busca sus bendiciones. Cuando sales resentido y cortas la relación con ellos. Esos son solo unos ejemplos. Ahora, obviamente, si haces lo contrario, los estás honrando. Ahora, honrar a los padres tiene que ser aún cuando ya somos adultos. Aún cuando ya somos adultos, porque también sucede que quizás ya tus padres son ancianos y se portan como niños. Hay algunos papás que ya a cierta edad se portan como niños, un poquito necios, ¿verdad? Un poquito consentidos, medios idiosos. Pero aún a pesar de eso, sigue siendo tu padre y tu madre. Y no cometamos el error de tratarles como niños, y mucho menos de regañarles porque hay viejito necio. Ay, es que esta viejita pues calzonuda, vela pues. Porque hay una probabilidad de que se va uno haciendo así. Ahí está el reto, hermano. Tienes que tratar a tus padres adultos como adultos, aunque se comporten como niños. Porque ellos siguen siendo responsables de su modo de pensar y de hablar. Y si están actuando como necios, el problema es de ellos con Dios, no contigo. Vamos a ver qué tan importante será. Te voy a dar 3 razones. ¿Por qué es tan importante para Dios honrar a papá y mamá? 3 razones. Número 1, la primera razón es porque al honrar a nuestros padres, aprendemos a honrar a la autoridad en general.
Ahora, honrar a la autoridad es indispensable. ¿Sabes por qué? Porque cuando no honramos a la autoridad, abrimos la puerta a la rebeldía. Y la rebeldía no proviene de Dios. La rebeldía es 100% diabólica. Y si nosotros entendemos este mensaje y tenemos niños pequeños y les enseñamos a honrarnos, les estamos enseñando a honrar y respetar a toda autoridad, incluyendo Dios, que es la autoridad principal. Miren lo que dice Romanos capítulo 13. Vamos a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. ¿Ya está por ahí? Vamos a leer Romanos 13, el versículo 1 dice: sométase toda persona, fíjese, toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone, fíjese, el que se opone a la autoridad, cualquiera que sea, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Mire, una característica de los últimos tiempos, según segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 2, es que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. El carácter de los hombres de los últimos tiempos tiene mucho que ver con la deshonra. Es decir, que cada vez más y más y más se va a practicar la deshonra a los padres, y como consecuencia la deshonra a toda autoridad. Y si usted observa las noticias, cada vez más y más y más hay rebelión contra la autoridad, y eso comenzó en casa. Queremos resolver los problemas sociales, comencemos enseñando a nuestros hijos a respetar la autoridad de casa. No es dándoles clases allá afuera, es en casa. Y esto se resuelve así. Pero se ha metido una filosofía totalmente anticristiana. Se nos ha enredado, ¿verdad? De tal manera que se ha dado una famosa libertad de expresión al grado de caer en deshonra. Una cosa es que nos expresemos y otra cosa es que deshonremos. Y ahorita está tan confuso el asunto que no sabemos dónde está la raya. Mire, este versículo que vamos a leer, que está en Romanos también, Romanos capítulo 1, vaya conmigo a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. ¿Ya llegó? Vamos a leer versículo 28. Romanos 1:28 dice: y como ellos, o sea, la gente, no aprobaron tener en cuenta a Dios, fíjese lo que hizo Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando estas personas atestados de toda injusticia, de fornicación, de perversidad, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos,
inventores de males, desobedientes a los padres. Es decir, que la desobediencia y la deshonra es el reflejo de una mente reprobada, de cómo Dios se ha retirado de esas personas y los ha abandonado a sus necios pensamientos. Y las consecuencias son fatales, porque ellos creen que están bien, pero todo el resultado es muy lamentable. Por eso es tan importante la honra a los padres en casa, porque Dios nos quiere enseñar como sociedad, como seres humanos, como sus hijos, a respetar toda autoridad. Y eso comienza con papá y con mamá. Así de importante es. Entonces, honrar a nuestros padres nos enseña a subyugar la rebelión y la anarquía, cosas diabólicas en extremo. Número 2, ¿por qué es importante honrar a nuestros padres? Es importante honrar a nuestros padres porque Dios ha sujetado bendiciones en relación a este mandamiento. De los 10 mandamientos que aparecen en Éxodo, este es el quinto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Deuteronomio capítulo 5, versículo 16 dice así: honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te lo ha ordenado, para que disfrutes de una larga vida y te vaya bien en la tierra que te da el Señor tu Dios. Aquí está el primer mandamiento de todos los 10 que tiene una promesa. Si usted analiza los 10 mandamientos, ninguno tiene promesa más que este. Y eso solo nos hace saber la importancia que Dios le da a ese mandamiento. Por eso Él ha decidido sujetar bendiciones extra cuando obedecemos a este mandamiento. Ahora, fíjese, vaya conmigo a Deuteronomio, capítulo 27. Deuteronomio, capítulo 27. ¿Ya llegó? Deuteronomio capítulo 27, el versículo 16, fíjese lo que dice: maldito sea quien deshonrare a su padre y a su madre. Nada más cheques el dato. De ningún otro mandamiento dice cosa semejante. No dice maldito el que dé falso testimonio. No dice maldito el que codiciare el asno de su o la mujer. O sea, no dice nada, pero sí dice maldito el que deshonrare a su padre y a su madre. Vale la pena recordar estos versículos en esta época. Y vale mucho la pena, porque como iglesia tenemos que ser totalmente diferentes al mundo. Totalmente. Si hoy en día le aplauden a un niño que sea grosero con su madre, que le pegue a la madre porque tiene libertad de expresión, nosotros no debemos permitir esas cosas. ¿Por qué? Por ese versículo, porque yo no quiero que mi hijo sea maldito. Esto es parte de amar a nuestros propios hijos. Ahora, este es el único mandamiento que tiene esta bendición. Ahora, esto lo podemos aplicar de la siguiente manera. Escuche bien. Seremos bendecidos
en cada área de nuestra vida en la cual honremos a nuestros padres. Se lo voy a repetir. Serás bendecido por Dios en cada área donde tú hayas honrado a tu padre y a tu madre. Es como la ley de cosecha, de siembra y cosecha. Serás bendecido en cada área que hayas honrado a tu padre y a tu madre. También seremos maldecidos en cada área de nuestra vida en la cual hemos deshonrado a nuestro padre y a nuestra madre. Y lo podemos decir de manera presente continuo. Seguiremos siendo bendecidos en las áreas en que sigamos. Hoy en día, no importa si tienes 50 años, tienes padres, síguelos honrando, porque seguirás siendo bendecido en aquellas áreas en donde tú honres a tu padre y a tu madre. En cada área donde nosotros, escuche bien esto, honremos a nuestro padre y a nuestra madre de manera consciente o inconsciente. Consciente o inconscientemente, en esas áreas nos irá bien, según lo que acabamos de leer. Te irá bien. Entonces, podríamos casi sacar una conclusión bastante alarmante. ¿Cuál conclusión? Que cada fracaso en la vida quizás sea o se originó por una deshonra a papá o a mamá. Casi es una conclusión un poco escandalosa. Cada fracaso en la vida probablemente se inició al quebrantar el mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Se da cuenta por qué es tan importante honrar a papá y mamá? Dios ha sujetado así. Dios puso ese candadote. Te voy a bendecir si honras a papá y mamá. ¿Por qué es tan importante? Porque si no los honras, eres desobediente y eres rebelde, y la rebeldía proviene de Satanás. Número 3. ¿Por qué es importante la honra a nuestros padres? Es importante, número 3, porque nuestra habilidad para relacionarnos con los demás está muy ligada a la honra a nuestros padres. Nuestra habilidad para relacionarnos, esto es muy profundo y voy a intentar explicarlo. Papá y mamá, escuche bien, papá y mamá son los primeros seres humanos con los que tenemos contacto. A menos que hayas nacido gemelo, pues ahí con el gemelo, ¿verdad? En la panza. Pero realmente aprendemos a relacionarnos. Escuche bien qué importante es esto. Yo aprendo a relacionarme con la gente dependiendo qué tan sanamente me relacioné con papá y mamá. Entonces esto también como papás nos debe poner a pensar. Si como padre y madre no nos relacionamos bien con los hijos y los hijos no nos relacionamos bien con mamá y papá, vamos a tener problemas en la manera de relacionarnos con los demás seres humanos y específicamente en el matrimonio. Está muy ligado. De papá y mamá aprendemos a respetar, aprendemos a amar, aprendemos a disfrutar, aprendemos a decir por favor. De papá y mamá aprendemos, ¿verdad?, a compartir. De papá y mamá aprendemos a expresarnos o a callarnos, a reaccionar bien o a reaccionar mal. Ahora, al honrar a nuestros padres o deshonrarlos,
podemos violar otra ley. O sea, el hecho de no honrar a papá y mamá, ya estamos violando una ley que automáticamente la activas en tu contra. Pero una manera de deshonrar a papá y mamá es juzgarlos. Cuando los juzgamos, activamos otra ley. ¿Cuál ley? La que está en Mateo capítulo 7. Vaya conmigo ahí, capítulo 7. Acuérdese que no solo es para los jóvenes, es para todos nosotros. Yo tuve que ponerme a cuentas con Dios y con mi madre. Vamos a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. ¿Ya llegó? Mateo capítulo 7, versículo 1 dice: no juzgues para que no seas juzgado. Aquí está la ley. Si tú juzgas, vas a ser juzgado. Pero luego sigue diciendo, versículo 2: porque con el juicio con que juzgas, serás juzgado. Y con la medida con que mides, se te medirá. Entonces, deshonro a papá y a mamá cuando los juzgo, activé una ley en mi contra, pero al juzgarlo, activo una segunda ley. Yo cosecharé los juicios que hago a mi padre y a mi madre, ya sea con otras personas o con mi pareja. Por eso suele suceder que si usted juzgó a su padre de ser frío, de ser violento, de ser, ¿verdad?, un cascarrabias, usted lo juzgó a su padre y luego usted, mujer, se casa con un hombre frío, violento y cascarrabias. O al revés, hombre, si usted juzgó a su madre de ser gritona, de ser enojona, mi madre es una histérica, ¿verdad? Y luego usted se casa con una mujer enojona, con una mujer histérica. Porque cosechamos los juicios que hacemos. Porque Dios ha ligado la manera de relacionarnos con los demás en base a nuestra honra a nuestros padres. Por esas tres razones es tan importante honrar a papá y mamá. Número uno, porque aprendemos a honrar a toda autoridad. Número dos, ¿ya se me olvidó el dos? Porque Dios sujetó bendiciones específicas. Nos irá bien y seremos de larga vida. Y número tres, porque la habilidad de relacionarnos con los demás está sujeta a la honra y deshonra de nuestros padres. Vamos a ponernos de pie, por favor. Ahora escuche bien. Así de pie, por favor, escuche lo que le voy a decir. Es muy importante. No sé si puede pasar alguien al teclado o a la guitarra. Fíjese lo que le voy a leer. Por favor, escuche, de verdad. Si a usted le importa todo esto, escuche. Dice: el engaño del enemigo es convencernos o hacernos creer que si yo no siento un odio fuerte a mi padre o a mi madre, entonces todo está bien. Bueno, pues yo ya ahí la llevo, ¿verdad? No estoy peleado, no estoy enojado. Pensamos que si no sentimos eso, todo está bien. El enemigo va a tratar de convencerte de que aun si ya los perdonaste, escucha bien, dice: yo ya los perdoné, perdoné sus ofensas, sus fallas, eso significa que todo está bien. Pero no es así. ¿Por qué? Porque ¿cómo reaccionas hoy en día? A lo mejor no estás muy enojado con ellos, a lo mejor
ya los perdonaste, pero te voy a hacer algunas preguntas que tú contesta en tu propio corazón. Si tus padres ya murieron, ¿qué sientes cuando los recuerdas? Esto nos puede quizás dar una pista de que haya cosas no resueltas. ¿Sientes mucha tristeza? Quizás resentimiento. ¿Qué sientes si tus padres ya murieron al recordarlos? Pero si tus padres viven, ambos o uno de los dos, escucha bien esto, por favor. ¿Te cuesta trabajo visitarlos? ¿O te cuesta trabajo acercarte simplemente con eso? ¿Te cuesta trabajo acercarte a tu papá? ¿Te cuesta trabajo acercarte a tu mamá? Si es así, ahí hay algo que probablemente no está resuelto. ¿Buscas pretextos para no estar con tus padres? Si tus padres viven, ¿buscas pretextos para no estar con ellos? ¿Pasan semanas o hasta meses sin que les hables por teléfono? ¿O te es un fastidio hablar con ellos? ¿Te da impaciencia hablar con tu padre o con tu madre? ¿Has estado cometiendo los mismos errores que ellos, de los cuales tú te quejabas? Estas cosas solamente nos pueden indicar si hay falta de honra o no en nuestro corazón. Ore ahí en su lugar unos segundos. Póngase a cuentas con Dios si usted se dio cuenta que no ha honrado a su padre y a su madre. Hay mucha bendición en honrarlos. Señor, perdónanos. Vale la pena reflexionar en esto de vez en cuando. Mientras tengamos a papá o a mamá vivos, pueden ser sanadas todavía muchas cosas. Dios, solo tú sabes cómo estamos cada uno. Pero yo te doy gracias por mis padres. Papá ya no está, pero mi madre sí. Gracias por su vida. Si usted está cerca de su madre, hoy que estamos celebrando el 10 de mayo, acérquese a su mamá si está aquí. Si usted tiene aquí a su mamá, acérquese a su mamá. Y bendiga su vida. Ahorita vamos a orar por las mamás que no tienen aquí a sus hijos, pero mientras comenzamos con los que tienen aquí a sus hijos. Bendiga la vida de su madre. Si necesita hablar con ella, hágalo. Si necesita arreglar cuentas, hágalo. Por muy imperfecta que sea su mamá, le ama. Te aseguro que tu madre te ama.
Gracias por la vida de las mamás presentes. Gracias por la vida de nuestra madre, los que todavía la tenemos. Bendecimos a todas las mamás. Si hay aquí alguna madre que no está con sus hijos, levante su mano. Una madre que no tenga ahorita aquí a sus hijos. Yo veo a varias. Levante su mano ahí. Padre, oramos por estas madres. Ahorita no están aquí sus hijos, pero las bendecimos de igual manera. Bendecimos a estas mamás y te damos gracias por ayudarlas, por sostenerlas, por guardarlas, por fortalecerlas. Gracias, Dios, por la vida de cada madre presente. Que tu Espíritu Santo las fortalezca, las ayude a continuar el camino hasta que lleguen a tu presencia. Gracias, Dios. Si usted todavía tiene a su mamá o a su papá vivo, no deje que pase esta semana sin ir a visitarles, sin tener contacto con ellos, sin agradecerle, y aún si es necesario pedir perdón por no honrarles. Si usted nunca ha hecho eso, le aseguro que va a experimentar una libertad increíble por pedir perdón a papá o mamá por no honrarles. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Pues felicitamos a todas las mamás y queremos, en la parte de afuera hay un pequeño obsequio. Créame, es un detalle, pero ha sido hecho con tanto cuidado y tanto amor para todas las mamás. Así que mamá, al salir puede acercarse y pedir su obsequio de parte de la familia Vida Eterna. Que Dios les bendiga. Muchas felicidades, mamás.